Dios de paz nos bendiga, mis amadas. Agradezco al Señor por esta nueva oportunidad que Dios me da de poder traer un nuevo mensaje, un nuevo estudio de parte del Señor para cada uno de nosotros, para que podamos crecer en sabiduría, podamos crecer en gracia, en entendimiento, todas juntas, ¿verdad? Y podamos aprender cada día de lo que es esto tan noble que es el Evangelio de la salvación. Amén. Vamos hoy día a estudiar sobre la prueba del genuino bautismo en el Espíritu. Ya es muy importante estudiar esto porque podemos ver en estos tiempos tan peligrosos donde hay cada cosa mostrándose a través de las redes sociales, a través de, ¿verdad?, de transmisiones también de TikTok, hay videos también. También es importante poder discernir qué es de Dios, qué no es de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros hoy día podamos tomarnos un tiempo y podamos aprender, ¿verdad?, lo importante que es la prueba del genuino bautismo en el Espíritu. Amén. Le voy a invitar entonces que busque la porción de la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 44 y 45. Amén. Damos lectura entonces en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por este momento hermoso, Señor, que podemos, a través de este medio, podemos unirnos en el Espíritu para poder aprender esto tan noble, Señor. Esto tan lindo, Dios mío, que es escudriñar tu palabra. Dice tu palabra, Señor, que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros nos parece que en ellas encontráis la vida eterna. Entonces es importante que nosotros, Señor, podamos profundizar tu palabra, aprender, meditar, saber, Dios mío, separar lo que es correcto de lo incorrecto. Poder, Señor amado, conocer todos estos misterios tan nobles, Señor, que usted dejó a cada creyente, a cada uno de nosotros al alcance de nuestro entendimiento. Padre Celestial, pedimos una bendición especial para que usted abra, Dios mío, Señor amado, los entendimientos de cada hermano, de cada hermana, Dios mío, que va a aprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder, Dios mío, poner por obra tu palabra, a crecer en la gracia, en la sabiduría, en el entendimiento cada día, Señor. Muchas gracias, Padre. Atamos y reprendemos, Dios mío, todo demonio, todo lo que empañe tu gloria, Señor, todo lo que nos aparte de tu presencia, Dios mío, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, nos disponemos para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, mis amadas, mis amados, ¿verdad? Mientras usted va a ir viendo esta conexión, va a poder ir viendo este estudio. Ahí usted va a poder aprender cada día más de la palabra del Señor. Yo les aconsejo que puedan ir tomando apuntes. Si usted tiene que repetir el video, hágalo, amén, para que pueda ir profundizando. Y si usted enseña en la escuela dominical, si usted en este caso trabaja, ¿verdad?, dentro de una congregación, qué importante que se tome este tiempo para aprender la palabra del Señor. Que le saluda la pastora Emma, soy de la iglesia, en este caso Iglesia Evangélica Pentecostal, Moradora de Sion. Estamos trabajando en la localidad de Melipilla, en un sector en San Pedro de Melipilla, así que agradecemos al Señor por esta instancia que Dios nos da de poder aprender cada día más de sus cosas santas, perfectas. Amén. Entonces, hoy día vamos a aprender de la prueba del genuino bautismo en el Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos saber realmente cuando una persona está con una manifestación, ¿verdad?, del Espíritu? ¿Cómo podemos nosotros saber, discernir? ¿Es de Dios? ¿No es de Dios?
porque dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que probar los espíritus, si son de Dios. Entonces, si una persona sale trabajando algún don o quizás danzando, porque la danza es una manifestación, de gratitud, ¿verdad? Pero qué importante es hacerlo en el espíritu. Pero ¿cómo vamos a saber si realmente una persona está en el espíritu? ¿Cómo saberlo? Entonces, aquí vamos a escudriñar. Acompáñeme a la palabra del Señor. Dice, la Biblia declara que los creyentes deben poner a prueba y sopesar. O sea, todo creyente debe poner a prueba. ¿Será bueno que yo que dude de esto? ¿Será bueno que ponga a prueba esto? Sí, es bíblico. Nosotros no podemos decir a todo amén. Una persona me viene a mí a profetizar y viene a decir, yo no puedo decir a la primera, amén, amén, no, porque el amén es el testigo fiel y verdadero. Yo tengo que escuchar primero, escuchar, ¿qué se me va a decir? Si lo que la persona me está hablando, me está profetizando, está de acuerdo a la palabra del Señor. Este tema es muy delicado, pero a la vez es muy profundo y hay que orar al Señor para que Dios nos guíe con el poder de su Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a escuchar. Después de escuchar, ahí recién, si yo he discernido que lo que se me está entregando está de acuerdo a la palabra, si me llama al arrepentimiento, si me llama a la santificación, si me llama a buscar más del Señor, es de Dios, ¿verdad? Pero si la persona viene y me empieza a hablar maravilla, me empieza a hablar cosas erradas, imagínense que hay gente que de repente viene a profetizar a una persona que está ya casada y le dice, uy, mira, te tengo tu idóneo. ¿Cómo el Señor me va a dar un idóneo? ¿Me va a tener una persona, otro hombre si yo ya estoy casada? Esa profecía no es de Dios. Entonces ahí usted inmediatamente tiene que basarse en lo que dice la palabra del Señor para después recién recibir o abstenerse, ¿verdad?, de lo que le están entregando. Y esa es una de las tantas, porque hay tantas cosas de las cuales nosotros tenemos que saber escudriñar, saber si son de Dios o no. Dice, la Biblia declara que los creyentes deben poner a prueba y sopesar todo lo que pretenda ser del Espíritu Santo. Tenemos que sopesarlo, escudriñarlo, ponerlo a prueba. ¿Cómo lo pongo a prueba? De acuerdo a la palabra. La palabra es el reflejo. La palabra es lo que a mí me tiene que regir. Entonces, la Biblia declara que nosotros tenemos que poner a prueba, tenemos que sopesar todo lo que pretenda ser del Espíritu Santo. Pretenda. Ahí encontramos 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21. 1 Corintios 14, 29. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Los siguientes principios bíblicos son útiles para probar si es de Dios un bautismo que se asegura que es en el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces aquí pongamos mucha atención. Número 1. El genuino bautismo en el Espíritu Santo hará amar. Número 1. Hará exaltar, hará glorificar a Dios, al Padre, al Hijo y también obedecer al Espíritu Santo. También, mire qué importante lo que estamos aprendiendo, porque ¿sabía usted que de otras doctrinas también profetizan, también hablan en lengua? Lo solo Jesús. Ellos también hablan, solamente en este caso también ellos hacen su manifestación, pero la palabra del Señor a nosotros nos enseña que nosotros tenemos que creer en el Padre, tenemos que creer en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Ojo ahí con lo que estamos aprendiendo. Entonces, el genuino bautismo en el Espíritu Santo siempre a usted le va a hacer amar más a Dios. A usted le va a hacer exaltar más al Señor. Le va a hacer glorificar más a Dios. Entonces, no es del Señor ningún bautismo en el Espíritu Santo. Ninguna cosa que nos aparte de estos santos, que nos lleve a otro lugar.
De repente uno se encuentra con gente que dice, hoy sabe que el Espíritu Santo me manda a mí a hablar dentro de una disco. Me manda a hablar dentro de una persona que no, porque el Espíritu Santo me manda a ir dentro de un lugar que está apartado, ¿verdad? Para cosas demoníacas, porque usted no me va a decir que una discoteca no está apartada para el diablo, que el Señor lo reprenda. Son cosas que van en contra, ¿verdad?, de nuestra fe. Entonces, si la palabra del Señor dice que ¿qué comunión tiene Dios con Belial? Con Satanás, ninguna. Nosotros no podemos nosotros decir, por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Dios no tiene comunión con las tinieblas. Entonces, hay tantas modalidades para que usted pueda predicar la palabra. ¿Cómo Dios, si sabe Dios que su debilidad es el trago, si sabe Dios que su debilidad puede ser el cigarro, alguna droga, si sabe el Señor que su debilidad puede ser la música del mundo, ¿cómo lo va a mandar ahí? ¿Se da cuenta? Entonces, no podemos nosotros ponerle a todo Dios, no, que siento esto, pero es de Dios, no, ojo, básese en la palabra. Señor, estoy sintiendo esto, es tuyo, ore, ayune, busque, escudriñe la palabra. Entonces, hay veces que somos de repente muy ingenuos para algunas cosas. Nosotros tenemos que ser ingenuos para el pecado, pero tenemos que ser astutos para poder escudriñar esto, de poder discernir las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Entonces, ¿cómo Dios a usted le va a mandar? No, tú tienes que hacer esto como el mundo para que tú puedas agradarme. No, si hay algo que Dios jamás va a contradecir la palabra. Eso es. Jamás Dios va a contradecir su boca. ¿Cuál es la boca de Dios? El hablar de Dios. Es esto su palabra. Dios nunca va a negar su palabra porque fue inspirada por Él, fue inspirada por el poder del Espíritu Santo. Imagínense que yo he escuchado gente que dice, no, el Señor me muestra que no hay que creer en el Hijo ni en el Espíritu Santo, hay que creer solo en el Padre. Entonces, ahí yo le diría, ¿qué Dios le está hablando eso? ¿Qué espíritu supuestamente del Espíritu Santo le está hablando? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña a creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Entonces, para poder escudriñar el genuino bautismo en el Espíritu, tiene que estar todo acorde a la palabra del Señor. Esa es la base. Si no está de acuerdo a la palabra del Señor, póngalo en duda. Porque Dios jamás va a contradecir lo que Él ha hablado. Dice, es el Espíritu Santo quien hace que el amor de Dios aumente en el corazón. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo. O sea, hay gente que no cree en el Espíritu Santo. Ese espíritu no es de Dios. Una persona que a usted le enseña a creer en otras doctrinas, no es de Dios. Porque el Espíritu Santo es quien hace que el amor de Dios aumente en el corazón. Entonces es importante que tengamos el Espíritu Santo. Por el contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que atrae las oraciones, número 1, el culto y la adoración a cualquier cosa o persona diferente de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Dios siempre tiene que estar en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero supuestamente no, que supuestamente este bautismo me está llevando que yo tengo que adorar a esta imagen o que tengo que adorar a tal persona. Cuidado ahí, cuidado, porque solo Dios se merece la honra, la gloria, la magnificencia. Todos nosotros somos sus siervos, pero para Dios es la honra y la gloria. Cualquier espíritu que usted le enseñe a adorar, cualquier cosa que no sea de Dios, o algo que los aparte del Señor, no es de Dios. Número 2, el genuino bautismo en el Espíritu Santo aumentará la conciencia de la relación con el Padre Celestial, o sea, lo va a llevar a buscar más de Dios. No, es que Dios a mí me está revelando que yo no tengo que buscarlo tanto. ¿Qué Dios le está revelando eso? ¿Se da cuenta que Dios no puede contradecir su palabra? Hechos 1:4, Romanos 8:15 al 16. Y de la presencia de Cristo en la vida diaria, o sea, siempre Dios nos va a acercar más a Él, más devoción, más entrega. Juan 14:16 al 18.
Juan 23, del 15 al 26. Dice, y aumentará el sincero clamor de Abba Padre, ¿verdad? Papito, mi Padre. Gloria al Señor. ¿Cuánto después decir, Dios es mi Padre? Romanos 8:15, Gálatas 4:6. A la inversa dice, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que no dé resultado una comunión mayor y más intensa con Cristo y Dios el Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, a todo no, porque el Señor me manda que yo no tengo que hacer esto porque puedo enloquecer. Muchas veces he escuchado, no hay que leer tanto la palabra porque la palabra te enfría el espíritu. Te enfría el espíritu, te enfría el Espíritu Santo. Mentira. La palabra nunca usted le va a enfriar. Mientras más usted escudriñe, usted va a ser más enriquecido en las cosas de Dios. ¿Sabe cuál es esa gente cuando dice, no, usted no tiene que leer tanto, usted no tiene que estar ahí tan afanado en la palabra? ¿Sabe lo que le enfría? Le enfría la ignorancia espiritual. Le enfría, no, porque usted se puede como trastornar. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Los que se trastornan son los demonios, porque usted los aprende a conocer ahí, a saber que está bien, que está mal. Y pues aprende a ser una mujer sabia, una mujer de Dios, un hombre de Dios. Saber cómo tiene que actuar, saber cómo tiene que conducirse en la vida. La palabra del Señor a usted le va a enseñar a ser madre, le va a enseñar a ser hija, le va a enseñar a ser abuela, le va a enseñar a ser una buena vecina, le va a enseñar a trabajar, le va a enseñar a ser diligente. Imagínense que la palabra del Señor no habla hasta de los flojos. Dice que el perezoso, el flojo, ni aun coma. Ni aun coma. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la gente floja, perezosa. A Dios le gusta la gente que active, la gente que se mueva, la gente que trabaje. Dice que el flojo ni aun coma, dice. ¿Por qué? Porque el Señor no está de acuerdo con esas cosas. Y veces que nosotros decimos, no, el Señor no está de acuerdo con esto. No, el Señor no está de acuerdo en que yo ore tanto. Mentira. El Señor le agrada conversar con sus hijos. Al Señor le agrada cuando nosotros ayunamos para Él. Al Señor le agrada cuando nosotros nos apartamos escudriñando la palabra. Si la misma palabra dice escudriñar las Escrituras. Por misericordia del Señor, uno ha leído la palabra y la vuelve a leer. ¿Y sabe lo lindo de esto? Que por más que leamos la palabra, siempre nos va a faltar algo. Siempre va a haber algo nuevo que usted tiene que aprender. Y viene la presencia del Señor a mi vida con esto, porque la palabra del Señor es una fuente inagotable. Que si todos nos diéramos el tiempo de escudriñar todos los días la palabra del Señor, la iglesia sería distinta. No habrían envidias, no habrían divisiones, no habrían enemistades entre los hermanos, no habrían cagüines, no habrían pelambres, no habrían murmuraciones. Porque usted se da cuenta que las hermanas más cagüineras son las que menos buscan a Dios. Las hermanas lenguas largas, las que andan pelando por aquí y por allá, se saben la vida de todo el mundo, andan reparando la vida de todo el mundo, y las de ellas nunca las reparan, porque ellas siempre están perfectas. Las hermanas que son buenas para el pelambre, cagüineras y todo eso, ellas nunca tienen ningún pecado. Todo el resto peca, menos ella. Entonces, ahí uno se da cuenta, esa gente no busca al Señor. Porque si buscaran al Señor como Dios quiere, no serían gente cagüinera ni mal hablada. Los hombres también, no serían así. Serían bien portados, porque la palabra del Señor nos enseña todo eso. Refrena. Imagínense que nos enseña a refrenar la lengua. Imagínense que la palabra del Señor nos enseña incluso cuando vamos de visita. Usted cuando va de visita, dice el libro de Proverbios, cuando vaya de visita, pon un cuchillo en tu garganta. Eso quiere decir que come lo justo y necesario. No avasalles con todo. Déjale al de al lado. No seas, ¿verdad? Gente, por ejemplo, todavía ni se sienta y ya está comiendo. Espere, sea prudente, sea prudente. Hablemos lo justo y necesario. No seamos tan preguntonas, tan ahí, que sí, que mire, que... ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor nos enseña todo. Nosotros tenemos que aprender a ser gente prudente y gente sabia. Hasta en el comer Dios nos enseña cuando vamos de visita. Cuando va de visita, usted haga la cama, no sea floja, no sea perezosa, pase un pañito por aquí por allá, no deje ahí todo, ahí no que me invitaron y dejo todo ahí malogrado. No, nosotros tenemos que ser sabias, mujeres sabias.
Si tenemos la oportunidad, si va a visitar a alguien, lleve alguna cosita, no llegue con las manos vacías. Hasta eso nos enseña la palabra del Señor. Todas esas cosas aparecen ahí en el Antiguo Testamento. Que cuando iban de visita tenían que llevar algún presente. No tenían que ir con las manos peladas. No tenían que ir con las manos sin nada. Todas las cosas Dios nos enseña y Dios es muy sabio. Entonces por eso es importante que nosotros siempre podamos escudriñar la palabra del Señor. Número 3. El genuino bautismo en el Espíritu Santo producirá un mayor amor y aprecio por las Escrituras. Mire qué hermoso. ¿Se da cuenta? Mire aquí cómo se confirma la palabra del Señor. Por eso, cuando uno escucha, que no es de Dios que usted esté tan ahí metida en la iglesia, no sea tan fanática. Por Dios, hermano. Por Dios. Por Dios. Seguramente cuando estábamos en las cosas del mundo, no andábamos todo el momento escuchando música del mundo, andábamos, o sea, se puede decir que la gente del mundo son gente fanática. Porque para todos lados andan trayendo la cumbia, para todos lados andan trayendo las rancheras, para todos lados andan trayendo esa música que les deleita y andan con el cigarro y andan con el trago. No son gente fanática porque viven eso. Y cuando entramos al Evangelio, que nos ponemos, no, que no puedo ser así. Por Dios, hermano, por Dios. Entonces ahí nosotros vamos viendo que el genuino bautismo en el Espíritu Santo usted le va a llevar a escudriñar más la palabra. El genuino bautismo en el Espíritu Santo producirá un mayor amor y aprecio, dice, por las Escrituras. El Espíritu de verdad, que inspiró las Escrituras, dice, hará más profundo el amor a la verdad de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Y yo en esto me gozo. Y lo cuento con humildad. Lo cuento con amor. Porque el Señor, cuando vino a mi vida, lo primero que me dijo el Espíritu Santo, escudriña mi palabra. Había veces que Dios me tenía vigilando, leyendo la palabra del Señor. Viví un bautismo muy lindo en el Espíritu, que anhelo que ustedes, mis amadas, puedan vivirlo. Dejémonos mover por Dios y Dios va a hacer maravillas. No le pongamos límites al Señor de lo que Él quiere hacer en tu vida. Disponte la mano del Señor, no escucha al resto. Van a haber gente que te va a decir, pero ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? A mí siempre me decían eso, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Pero ¿cómo no podía estar en un cumpleaños? Y ahora yo entiendo, Dios me estuvo preparando años para esto. El Espíritu Santo me preparó por años para este llamado. Muchas veces no participé en muchas cosas. Ustedes hablen con mis familiares, ustedes van a saber. Muchas veces no participé en cumpleaños, en fechas especiales para la familia. No podía estar porque estaba en las cosas de mi padre. Y ahora a esta edad puedo decir, Señor, tú todo ese tiempo me preparaste para esto. A lo mejor si yo no hubiese pasado tantos procesos que he tenido que pasar, no podría estar hoy día aquí exhortando la palabra del Señor con testimonio. Porque aquí yo no le vengo a hablar de mi vida, ni la vida del pastor, de nuestro pastor. Yo le estoy hablando palabra de Dios. Amén. Vivencias del Espíritu Santo reales. Gloria al Señor. Dice, hará más profundo el amor a la verdad de la palabra de Dios. Eso hace el genuino bautismo en el Espíritu Santo. Al contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que disminuya el deseo de leer la palabra de Dios. ¿Ve? Ahí se confirma lo que yo le estaba diciendo. Juan 14, 17. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Juan 16, 13. Hechos 2, 42. Primera de Juan 4, 6. Juan 8, 31. Juan 15, del 4 al 7. Número 4. El genuino bautismo en el Espíritu Santo hará más profundo el amor a otros seguidores de Cristo y el interés en ellos. O sea, el genuino bautismo en el Espíritu Santo a usted le va a enseñar a amar, a unir, a ser unido. Usted va a tener esa preocupación por su hermano, por sus pastores, por sus líderes, por sus coberturas. Usted va a sentir ese amor, esa unidad. El genuino bautismo en el Espíritu Santo hará más profundo el amor a otros seguidores y el interés en ellos. ¿Ve? Nos llama a amarnos, a unirnos, ¿verdad? A juntarnos, ¿verdad? Es como, pastora, ¿de dónde me puedo? Cuando vaya al culto, pregúntale a la hermana, ¿cómo está mi hermanita? Hoy no la vi este fin de semana, ¿cómo está?
¿verdad? Ahora tenemos las redes sociales, pero no las ocupemos solamente para preguntar cosas que no corresponden, sino ocupémoslas en bien. Mi hermana sabe que no la vi, mi hermanito no lo vi, bendiciones. Mi pastor, ¿cómo está? Mi pastora, ¿cómo está? Bendiciones. ¿Se da cuenta? Entonces, eso hace el genuino bautismo en el Espíritu Santo. El genuino bautismo en el Espíritu Santo usted nunca le va a dividir. El genuino bautismo del Espíritu Santo no le va a andar haciendo pelear con sus líderes ni con sus pares. Nunca. Cuando usted anda peleando, anda teniendo celo, anda teniendo envidia, anda teniendo divisiones, usted está endemoniado, usted está endemoniada. Porque la palabra del Señor dice que solamente el genuino bautismo del Espíritu Santo le hace amar, le hace tener esa comunión, le hace amar, le hace interesarse por el otro. Amén. Gloria al Señor. Hechos 2, del 42 al 47. Hechos 4, 31 al 37. La comunión y el compañerismo entre creyentes pueden tener lugar solo en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces el Espíritu Santo nos hace amarnos de verdad. ¿Cuántos están amando de verdad? ¿Cuántos tenemos que amar de verdad? Gloria a Dios. Segunda de Corintios 13, 14. Por el contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que reduzca el amor a los otros con sinceridad, que procuran seguir a Cristo como Señor y Salvador. Gloria al Señor. Eso está en Romanos 5:5 y Primera de Juan 4:21. O sea, si una hermana anda produciendo divisiones y anda, aleluya, mi alma te alaba. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Y anda hablando en lengua, anda profetizando y anda teniendo sueños y anda causando divisiones, anda entregando cosas para dividir. No es de Dios, eso es del demonio. Lo que es de Dios une, lo que es del diablo divide. Gloria al Señor. Número 5. El genuino bautismo en el Espíritu Santo está condicionado por el apartarse del pecado. Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces la palabra del Señor no se puede contradecir. Si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo y usted no se está apartando del pecado, no está bautizado, hermano. Aunque después el fin de semana profeticemos, hablemos en lengua, traslademos los montes, aleluya, tengamos sueños todos los días, andemos danzando todo el día. Si no nos estamos apartando del pecado, si no estamos haciendo, aleluya, apartándonos de verdad del pecado, es que usted no está bautizado por el Espíritu Santo. No está, porque no está buscando santidad. Dice, el genuino bautismo en el Espíritu Santo está condicionado por el apartarse del pecado, número 1, y la obediencia fiel a Cristo, número 2. ¿Ya? Entonces ahí están los requisitos. Hechos 2:38, Hechos 8:15 al 24. Se mantendrá solo mientras continúe la santificación por el Espíritu. Se va a mantener, o sea, una persona puede recibir el Espíritu Santo, puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo y después perderlo. Pastora, pero ¿cómo lo puedo perder? Cuando usted empieza a pecar, cuando usted empieza a darle lugar al mundo, a las cosas de estas cosas que nos apartan del Señor, su bautismo en el Espíritu Santo se va a morir. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Dios no puede tener comunión. No puede tener comunión el Espíritu Santo, que es Dios, que vive en usted. No puede tener comunión con las tinieblas. Si usted le pone a su templo, que es su vida, si usted le empieza a poner tinieblas a su templo, Dios se va a ir, se va a salir. Porque no podemos servir a dos señores. O vamos a servir a Dios o vamos a servir al diablo. Es así. Es como el cielo y el infierno. Usted se va al cielo si sirve a Cristo, usted se va al infierno si vive y sirve al pecado. Así de simple. Aquí no hay matices. Es blanco o es negro. No hay gris. En el Evangelio no hay gris. ¿Somos o no somos? Dice, se mantendrá solo mientras continúe la santificación por el Espíritu. Hechos 2:40, Hechos 3:26, Hechos 5:29 al 32, Hechos 8:21, Hechos 26 al 18, Gálatas 5, del 16 al 25. Para hacer morir las obras de la carne y ser guiados por el Espíritu de Dios, que era lo que habíamos estudiado la vez anterior. Por el contrario, no se puede atribuir al Espíritu Santo el origen de ningún supuesto bautismo en el Espíritu Santo de una persona que no esté libre de pecado y que viva según la carne. Es lo que estábamos conversando. Cualquier poder en esa persona proviene de otra fuente, o sea, del diablo.
que es la actividad engañosa de Satanás. Así que ojo ahí. Ahí es la mejor manera que podemos escudriñar a un hermano, una hermana, pastor, pastora, obispo, quien sea. Si la persona anda viviendo en el pecado y anda en las cosas de pecado y vive de acuerdo al pecado, le da lugar al pecado, por favor, hermano. Ni siquiera podríamos empezar a hablar en lengua así. Tenemos que santificarnos, apartarnos del pecado. Y finalmente el pecado nos va a llevar a la muerte. A una muerte, no tanto una muerte. Miren, no es nada que nos muramos terrenalmente. Es la muerte espiritual, que es una muerte terrible, porque después dice la palabra del Señor que para los hombres una vez la muerte y después nos levantamos para el juicio. No hay más oportunidades. La oportunidad está acá, en la tierra. Si no la aprovechamos, sería. Esta es la hora que Dios nos da para poder hacer su voluntad y volvernos de todo nuestro corazón. Número 6. El genuino bautismo en el Espíritu Santo intensificará el desagrado con los deleites pecaminosos y los placeres impíos del mundo y disminuirá el afán egoísta del prestigio y de las riquezas terrenales. ¿Se da cuenta? Entonces hay gente que dice, no, si yo tengo que trabajar porque y son trabajólicos y acumulan riqueza. Ya, esa persona no está bautizada con el Espíritu Santo. Al tiro. Porque la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. Dice, el genuino bautismo en el Espíritu intensificará el desagrado, dice. Nosotros vamos a amar a uno y vamos a menospreciar al otro. No podemos amar a Dios y a la riqueza. Vamos a amar a Dios y vamos a menospreciar la riqueza. Así lo dice. Y si nos decidimos por la riqueza, vamos a amar más la riqueza y vamos a menospreciar a Dios. Es así, la palabra del Señor así lo dice. Entonces, si tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, ya sabemos cómo vamos a hacer. Pastor, ¿eso quiere decir que no tengo que trabajar? No, usted tiene que trabajar. Solo que no se afane. Deje los tiempos para Dios. Trabaje su horario justo, entregue su diezmo. Trabaje con Dios. No le robemos al Señor. De su primicia. De la ofrenda al Señor. Si esos están establecidos por Dios. Pero pastora, lo que pasa es que los pastores se enriquecen con los diezmos. Hermano, por favor. Mire, de repente a mí, yo digo, Señor, me hacen reír algunos hermanos. Que piensan que una iglesia chica se va a enriquecer. Por Dios. Hay pastores que efectivamente se enriquecen, pero son tremendas misiones. Pero si usted sirve de una iglesia, bendito sea Dios, donde su pastor usted ve que sirve al Señor, que realmente su pastor hace la labor pastoral, que llama a las ovejas, que le entrega buena palabra, que les da estudio, que se esfuerza por apartarse, ¿verdad?, en santidad, en pureza, está trabajando para el reino. ¿Cómo hay gente que bajo eso igual puede cuestionar de apartarlo de Dios? Imagínense que yo hablaba hace unos días con una hermana me decía que los antiguos incluso enseñaban hasta planchar los billetitos para el Señor. ¡Qué noble, qué lindo! Que eso nunca se pierda. Porque usted no le da al hombre, usted le da al Señor. Dice que tenemos que traer lo que es de Dios. Amén. Y va a hallar alimento en mi casa. El Señor va a abrir las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Entonces, pastora, pero es que usted no tiene que hablar esto. Sí lo tengo que hablar porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Esta palabra que lo estoy entregando, lo mismo que dice la palabra del Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Lo que yo le estoy hablando aquí es todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Si yo le hablo algo que no está dentro de la Biblia, ahí téngalo por seguro que usted me diga, pastora, no hable eso. Pero si yo le estoy hablando palabra del Señor, recíbala. Amén. Así que lamentablemente sabemos que hay siervos que son sinvergüenza. Hay siervos que efectivamente se enriquecen con las ovejas, con los hermanos, pero en este caso ellos darán su cuenta. Amén. Pero si usted tiene siervos que realmente hacen el trabajo, hágalo con alegría, hágalo para el Señor, porque Dios le va a bendecir. Algún día les voy a contar un testimonio hermoso que tengo con respecto a los diezmos. El Señor ha sido fiel. Amén. Dios de paz nos bendiga. Gloria al Señor. Hechos 4, 32 al 37, Hechos 8, 14 al 24, Hechos 20, 33, Primera de Juan 2, 15 al 17. Por el contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que aumente la aceptación de los métodos y filosofías del mundo,
Pues no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Se da cuenta? Está clarito como el agua. 1 Corintios 2:12. Entonces, todo lo que lo lleve a usted a apartarse de las cosas de Dios, a buscar las cosas del mundo, ese bautismo es de Satanás, no es de Dios. El genuino bautismo en el Espíritu Santo siempre le va a llevar a amar más al Señor, a la santidad y a la pureza. Número 7. El genuino bautismo en el Espíritu Santo dará mayor deseo y poder para testificar acerca de la obra salvadora del Señor Jesucristo. O sea, usted va a empezar a testificar, pero en los lugares adecuados. Gloria al Señor. Lucas 4:18, Hechos 14 del 4 al 8, Hechos 2 del 1 al 4, gloria al Señor. Romanos 9, 1 al 3, Romanos 10, 1. Por el contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que no dé como resultado un deseo más intenso de ver a otros entrar en relación salvadora con Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, el genuino bautismo en el Espíritu Santo usted le va a enseñar a predicar, a traer a otro al Evangelio, a traerlo a la salvación. Eso está en Hechos 4:20. Entonces, no es de Dios ningún espíritu egoísta. No, usted nomás entró y usted no le predica a nadie. No puede tener, hay que sacar ese egoísmo. Porque el Señor nos enseña a hablar, a predicar en los lugares adecuados. Si usted va en la micro, si usted va en el bus y va en el taxi, predique la palabra del Señor, hable. Jesús le ama, Dios le bendiga. El Señor quiere sorprender tu vida. Así como Dios nos alcanzó a nosotros, también que vengan muchos más para la gloria de su nombre. Amén. Número 8. El genuino bautismo en el Espíritu Santo dispondrá un mayor grado al que lo ha recibido a la obra del Espíritu en el reino de Dios. Entonces, el genuino bautismo en el Espíritu Santo dispondrá en mayor grado, o sea, irá de menos a más, al que lo ha recibido a la obra del Espíritu en el reino de Dios. O sea, va a estar trabajando, va a estar activando, va a estar ahí, va a perseverar. ¿Se da cuenta? No, el hermano está haciendo ayuno en la casa y no se congrega nunca. El hermano está haciendo retiro espiritual en la casa, pero si los retiros se tienen que hacer en la iglesia, vaya, congréguese, reúnase con los hermanos. No es que no es de Dios que yo me reúna con los hermanos. No va a ser de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Vaya, si su pastor lo cita, por ejemplo, nosotros tenemos programas los días martes a las 20 horas, ahí tiene que estar. Ahora nos cambiamos a las 7, a las 7 tiene que estar. Ese es el momento que tiene que estar. Los días miércoles la pastora le envía los estudios, escudriñe los estudios. Los días viernes el pastor ahora está predicando los días a las 7 de la tarde. Ya, ahí, conéctese. En esos son los momentos que usted tiene que apartar para Dios. También los días sábados nos estamos congregando ahí en San Pedro. Vaya, llegue temprano, no llegue a última hora. No llegue si se le cita a las 4:20, llegue usted a las 4, llegue un poquito antes para que llegue a orar y después empiece el culto. No llegue justo. Se entiende que hay gente que no puede llegar antes, pero los hermanos que lo pueden hacer, háganlo. Ahí apartémonos para el Señor. Si el Señor quiere, imagínense, el Señor hizo tantas cosas por nosotros. Y hay veces que nosotros somos tan mediocres para servir a Dios. Mediocres, le damos los últimos tiempos. Para todos somos mediocres. La otra vez acá he predicado un varón, tenemos que dar la ofrenda, entregamos la última chaucha. Hace años nosotros estábamos acá en la congregación y habían hermanos que ponían monedas, o sea, que entregaban de estos botones. Imagínense la falta de respeto. La gente, sí, dice la palabra del Señor, si sembramos escasamente segaremos. Porque la palabra del Señor no puede ser burlada. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros somos tacaños para Dios, Dios también nos va a dar lo mismo. Bendito sea Dios. Alabamos su nombre para siempre. Dice, debido a que hablar en lenguas es la señal inicial externa del bautismo en el Espíritu Santo, según se representa en el libro de Hechos, también hará que éste esté más dispuesto a la manifestación de los dones del Espíritu, en particular el don de hablar en lengua, que es presentado en el libro de Hechos como señal inicial visible del bautismo en el Espíritu Santo. Pastora, ¿pero yo puedo tener algún otro bautismo, alguna otra señal? Por supuesto que sí. Es una de las señales visibles, el hablar en lengua visiblemente, amén. Entonces el Espíritu Santo siempre a usted le va a llevar a más, le va a dar dones, le va a dar esto, le va a ir enriqueciendo espiritualmente. Así que lo único que tenemos que hacer es seguir buscando más al Señor. Por el contrario, cualquier supuesto bautismo en el Espíritu que no produzca las manifestaciones del Espíritu en la vida es una clara desviación de la experiencia de los creyentes del Nuevo Testamento y la norma expuesta en el libro de Hechos. Hechos 2, 14
al 18 y Hechos 10 del 45 al 46 y Hechos 19, 6. Amén. Así que el Espíritu Santo siempre a usted la va a llevar a más, a más, a más, a crecer, más dones, más desarrollo, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo y ahí sometiéndose a sus pastores, sometiéndose a sus líderes, aprendiendo, enriqueciéndose. No pegarse el salto al tiro. Si Dios en algún momento tiene un ministerio, pase ahí, pase el paso a paso. No vaya usted, no, el Señor me entregó que yo voy a ser profeta, voy a empezar a profetizar al tiro. No, ojo, hay que pasar la escuela de la profeta. Hay que quemar cartuchos primero, como se dice. El Señor la va a llamar a un ministerio, pase primero el proceso. Tienen que formarlo primero, después recién usted puede tomar un ministerio. ¿Tú has visto que hay hermanos solitarios? No, el Señor me entregó esto, me va a hacer pastor, me levanto solo. Ojo ahí, ojo con eso, porque hace poco predicaba nuestro pastor Aarón, usted levanta una piedra, salen todos estos pastores, levanta una piedra, salen todos estos profetas. Imagínense que ahora hasta la gente estudia para ser profeta, pastor, todas estas cosas. Hermanos, por favor, eso tiene que venir una inspiración del Espíritu Santo. Uno puede llegar y uno colocarse donde a uno se le antoja. Tiene que ser inspirado por el poder de Dios. Si aquí la cosa no anda al lote y no anda a nuestra manera, anda conforme a la voluntad del Señor. Amén. Dios de paz nos bendiga. Número 9. El genuino bautismo en el Espíritu Santo dará más conciencia de la obra, la dirección y la presencia del Espíritu en la vida diaria. O sea, va a dar más conciencia. Hija, te falta buscarme. Hija, anda a orar. Hija, congrégate. Eso va a ser el Espíritu Santo. Ojo ahí, porque hay muchos profetas, muchas hermanas que se creen la santa ungida, pero son súper atrevidas. Son súper atrevidas y no se congregan nunca. Así que ojo ahí, escudriña los dones, escudriña a un cristiano. Pastora, ¿cómo yo puedo conocer si la persona realmente está bautizada por el Espíritu Santo? Va a ser sabia en hablar, no va a andar ofendiendo a la gente. Va a decir, mi pastor, mi pastora. Va a ser humilde, sumiso, no va a ser iracundo, no se va a manifestar, no va a vivir la obra de la carne, sino que va a andar en amor, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, gozo, paz, fe, bondad, todas las cualidades del Espíritu Santo. En eso va a andar. Pero si la persona anda, pero usted no tiene ni cómo tomarla, porque lleva su idea, ahí no está el genuino bautismo del Espíritu Santo. Ahí hay más carne que Espíritu Santo. Dice, después de recibir la plenitud del Espíritu, los creyentes del Nuevo Testamento estaban siempre conscientes de la presencia y del poder y de la dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, no es de Dios ningún supuesto bautismo en el Espíritu que no aumente la conciencia de la presencia del Espíritu. ¿Se da cuenta? O sea, que nos llame más a buscarlo. Fortalezca el deseo de obedecer su dirección y refuerce el objetivo de vivir en su presencia sin entristecerlo, ni apagar el fuego. No apaguéis, no menospreciéis las profecías, no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Cómo apagamos el Espíritu Santo? Con el pecado. ¿Cómo apagamos el Espíritu Santo? Hay muchas maneras de apagarlo, principalmente con el pecado. Y cuando Dios quiere hablar, y si es del Señor, hay que decirle amén, Señor, habla. Amén. Que Dios nos dirija siempre. Dios de paz les bendiga. Hasta aquí ha sido el estudio. Espero que pueda ser de mucho provecho para cada una de ustedes. Así que ya usted sabe, ya cuando anda una hermanita buena para mover la lengua y anda como la serpiente hablando, esa hermana anda en la carne, está endemoniada, está endemoniado. Cuando las personas están bautizadas en el Espíritu Santo, son prudentes, son sabias para hablar y no andan murmurando de su prójimo. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a orar al Señor para que Dios ponga una bendición especial en cada uno de nosotros. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este momento hermoso que tú nos has concedido. Hemos escudriñado tu palabra, Señor. Qué importante es poder aprender el genuino bautismo en el Espíritu Santo. Podemos ver, Señor, que ahora hay tantas cosas, tantas manifestaciones, y nosotros vemos que hay gente que muchas veces está en adulterio, está en pecado, está en fornicación, está viviendo, Dios mío, como el mundo, Señor, que toman, que fuman, que hacen tantas cosas del mundo, Señor, y después uno los ve danzando, los ve haciendo, ungiendo enfermos, Dios mío. Qué complicado, Señor, qué triste, Señor, porque muchos de tus hijos, Señor, se han ido de las congregaciones debido a esto, Señor,
debido a que falta un orden en las congregaciones. Tenga misericordia, Señor. Ponga en nosotros, Dios mío, el discernimiento. Ponga en nuestra vida, Señor, el crecer espiritualmente, Dios mío. Y el poder, Dios mío, crecer, Dios amado, y florecer para la gloria de tu nombre. Plantado, Dios de la gloria, Señor, en la roca. Ahí fundamentado en la roca que es Cristo el Señor. Gracias, Padre, pedimos esta bendición a través de Jesucristo, nuestro bendito amante y buen Salvador. Amén y amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios de paz les bendiga.